Hola chicas, buen día, ¿me escuchan con claridad? Buenos días, sí, profe. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a proyectar un material el día de hoy. Vamos a continuar con la sesión pasada. La clase pasada, si ustedes recuerdan, habíamos comenzado a ver los estatutos, los puntos, las bases generales del enfoque constructivista, ¿vale? Habíamos visto que el enfoque constructivista, pues desde luego tiene implicaciones filosóficas, antropológicas, inclusive por ahí una cuestión muy cercana a la psicología, ¿vale? Y esta quizá es el puente, la aplicación psicológica del enfoque constructivista para entender la mente humana, va a ser el puente que va a permitir que el constructivismo se convierta en un enfoque pedagógico. Es decir, dicho de otro modo, quizá si el constructivismo no hubiese tenido un fuerte impacto dentro de las teorías psicológicas, tampoco habría estado en condiciones de poder ser aplicado dentro de las actividades educativas. Es la psicología la que inyecta el constructivismo en el campo de la educación. Bueno, ¿ya logran ver esta pantalla que dice Wake Up? Sí, Ok, es un pequeño video, quiero que pongan mucha atención. Vamos a abrir esta sesión hablando sobre, bueno, observando más bien este video, y este video nos va a permitir entender un poco, discutir un poco, repensar, reflexionar un poco respecto de la posición, la condición, la naturaleza de los pensamientos y las acciones de los seres humanos. Es un video que tiene audio, pero sobre todo tiene por ahí algunos subtítulos y más que subtítulos, las imágenes hablan por sí solas, ¿vale? No hay diálogos, no hay gran cosa. Entonces, de cualquier forma, yo espero que se escuche y si no se escuchara, ustedes me van diciendo, ¿vale? Vamos a darle play, no tienen que hacer nada, simplemente observen y ahorita en la presentación vamos a comentar este video, por favor. Palalia, ¿sí se escucha? sí. Ah, excelente, muchas gracias.
Bueno, vamos a dejarla hasta ahí. Vamos a regresar a la presentación y en unos minutitos vamos a retomar este material. Denme un segundo, les abro la presentación. Y aquí está. ¿Vale? Ok, entonces, como habíamos dicho, la semana pasada habíamos hablado sobre el constructivismo en general y esta semana, esta sesión, toca hablar ya sobre el constructivismo en el ámbito educativo. ¿Ok? Esta presentación, compañeras, ya se encuentra colgada en la plataforma de Moodle, ¿vale? En la última pestaña que de hecho lleva el nombre Constructivismo en la Educación, ¿ok? Entonces, queda ahí para que ustedes puedan descargarla, guardarla, si gustan para el día del examen o demás, ¿ok? Bueno, vámonos con esta pregunta en función del video, pero también pensando en la clase del día de hoy. ¿Qué es más fuerte, el medio consumista o la voluntad del chico? ¿Ustedes qué creen, después de haber visto el video, qué creen que sea más fuerte, que haya sido más fuerte en el video y qué será más fuerte en la realidad? Me gustaría escuchar dos participaciones. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién prende el micrófono, por favor? Yo, profe.
A ver, te escuchamos. Bueno, considero que en el video es el medio consumista. Ujú, En la realidad sí influye mucho el medio o el contexto social, ¿no? ujú. Pero también considero que otro factor importante es la edad. Es más fácil que influyan en los jóvenes, en los adolescentes, también a veces en los adultos, ¿no? Claro. Sin embargo, de adulto ya desarrollas una perspectiva diferente. Ujú. Excelente. Has tocado un punto bien interesante que es el tema de la edad y ahorita va a salir a relucir con un autor. Seguramente ustedes ya infieren de quién se trata. ¿Qué autor habla sobre la edad en las personas? Sobre las edades, Ajá, exacto. bueno, cuando desarrolla su teoría, estaríamos hablando de Piaget. Exacto, excelente. Piaget es uno de los pilares del constructivismo, uno de los tres pilares del constructivismo. Y entonces tocaste ese punto, ¿no? Y te escuchaste muy piagetiana, ¿no? Si pudiéramos aplicar ese término. El tema de la edad es algo fundamental en la relación con nuestro entorno, con el medio. No estamos hablando, bueno, el video habla de un medio consumista, un medio capitalista, pero el constructivismo habla de un medio social en general, ¿vale? De un medio externo al sujeto. Puede ser la escuela, puede ser la familia, puede ser la calle, pueden ser los medios de comunicación, pueden ser las amistades, ¿vale? Entonces, vamos a rescatar un poquito más adelante este punto. Entonces, de bote pronto, Andrea Palalia nos dice, en el video se ve claramente una mayor influencia por parte del medio, aunque en la realidad hay otros factores, ¿no? Además del medio, factores que están, yo me atrevería a decir, y corrígeme si me equivoco, Andrea, dentro del propio sujeto, porque la edad no la da el contexto, la edad no la da el medio, sino la edad es un proceso temporal que se desarrolla al interior de cada uno de los sujetos, ¿no? O sea, no es como que yo en Puebla tengo 28 años y si me voy a la Ciudad de México tengo 30, pero si me regreso a Oaxaca tengo 26, ¿no? O sea, no depende del medio, del lugar, sino más bien depende de la propia persona. Entonces, ahí hay dos aspectos importantes. Muy bien. Alguien más que me diga, después de haber visto el video desde su perspectiva, ¿qué influye más? ¿El medio o la voluntad del muñequito? Le puse al chico, pero pues podría ser del monigote o del personaje. A ver, vamos a pedirle la participación a nuestra compañera Stephanie. ¿Usted qué dice, Stephanie? Hola, profe, buenos días. Hola, buen día. Este, híjole, es que así como lo plantea el video, sí le influye mucho el contexto, Ujú, porque al salir a la calle ve esos anuncios tan coloridos que es como una contaminación visual. ujú, Estando en casa también los tiene, entonces sí llega a ser parte del contexto el que le llegue a influir en algún momento. Ya al claro, final, después de ese sueño, pues tiene como que quizá la voluntad de cambiarlo, pero al salir se vuelve a encontrar con que su contexto no está del todo adecuado a lo que él ya iba pensando, ¿no? Entonces, a veces yo siento que aunque tengamos sí una muy buena voluntad, también a lo mejor el contexto influye demasiado, ¿no? claro. Influye mucho, pero hasta un cierto punto ya es decisión propia. Y a Ah, veces también en los adultos se llega a dar ese consumismo. En lo educativo se llega a ver cuando los papás quieren cubrir las necesidades amorosas, las necesidades de sus hijos, las quieren cubrir con algo material. Y claro, entonces ahí te das cuenta que no solamente es en los jóvenes, sino que hay papás que están buscando cubrir necesidades con, con otro tipo de recompensas, ¿no? Y cómo todo este capitalismo pues los termina influyendo porque a veces la tele nos está infiriendo a que eres mal padre si no actualizas a tu hijo con el mejor teléfono, la mejor claro. ropa, X, ¿no? Y entonces,
Pero sí, creo que al final de todo está como que la conciencia moral de cada quien, los Ajá. principios y la voluntad de querer decir, bueno, aunque el entorno me esté rodeando, me esté presionando, pero si yo decido que no voy a caer en esto, que no voy a comprarlo, pues creo que hasta ahí se acaba como que como que Claro. el que el entorno incide en ti, ¿no? Pero Fanny, ¿estarías de acuerdo en esta aseveración de mi parte? ¿Estarías de acuerdo si digo que hasta cierto punto el entorno modifica nuestra voluntad, pero nuestra voluntad también puede modificar nuestro entorno? Dicho de otro modo, ¿estarías de acuerdo en decir o en coincidir conmigo en que el medio en el que nos desarrollamos, nuestro contexto, cambia nuestras acciones, pero nuestras acciones también pueden cambiar el medio en el que vivimos? sí, ¿Sí? Muy sí, bien. es que Ajá. es eso de los dos lados, ¿no? Es ahorita Claro. lo que decíamos, de cómo influye el entorno en ti. Creo que esta pandemia, por ejemplo, es el ejemplo mayor, ¿no? De cómo tu voluntad a lo mejor te puede llevar a estudiar, pero cómo también el entorno influyó en nuestra voluntad, porque Sí, ya nos obligó a ser consumistas, a tener un dispositivo o más de uno para poder estudiar. sí, sí. De hecho, a propósito de esto, con el regreso y demás, justamente tocando el tema del entorno, el día de ayer tomaba una capacitación en línea y parte del argumento para explicar el bajo desempeño, sobre todo en la educación básica, primaria y secundaria, y media superior, bachillerato, los chicos, es que pues muchos de los chicos, muchos de los niños, de las niñas, no cuentan con un dispositivo ni móvil ni computacional, ¿no? O sea, ni un teléfono celular, ni una computadora o laptop, ¿no? Y entonces, nos hacían esta reflexión. No, la ponente nos decía, nos mostraba gráficas de lo que hace años podría ser considerado como el INEGI, y nos decía que hace más o menos unos 50 años, y con gráficas, con documentos de los 70 y de los 60, sobre todo entonces eran 60 años, porque era 1960, eh, solamente, solamente el 40% de la población nacional contaba con un televisor en casa. En los 60 tener una televisión era un lujo, ¿no? Y bueno, hoy sabemos, 60 años después, las televisiones en casa, pues muchas veces se duplican. O sea, no solo tenemos una, sino tenemos dos. Hay familias que tienen una televisión en la cocina, una televisión en la sala, y por lo menos otra televisión en la recámara de los papás, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces nos decía que, este, que muy probablemente esta pandemia vino a acelerar también eh, el consumismo tecnológico, y que quizá no tengamos que esperar 60 años para ver que hoy día quizás solamente el 40% de la población tiene un teléfono celular inteligente o tiene una computadora en casa. Así como hace 60 años solamente el 40% de la población tenía una televisión. Pero quizá no dentro de 60, quizá dentro de 30 o 20 años, el 90, 95% de la población, o sea, porque ya nos decía, hoy inclusive las familias de más escasos recursos tienen televisión en casa. Y nos dice, o sea, quizá dentro de 20 o 30 años, aún las familias en una situación económica precaria van a poder contar con un teléfono, con una computadora. Entonces, de ese nivel es la influencia, ¿no? Del entorno. Pero desde luego está la otra parte que comentábamos con Fanny, que es la voluntad. Y preguntaba a Fanny, pero la pregunta era abierta a todos, si ustedes estaban de acuerdo con eso, con que el entorno modifica nuestra conducta y nuestras acciones,
pero a través de nuestra conducta y nuestras acciones, nosotros también podemos modificar el entorno. Y es que ese es el entendido del constructivismo, precisamente. Esta diapositiva se titula ¿Cómo debemos entender el constructivismo educativo? Una pregunta tan fácil y tan compleja de responder. Yo les había dicho que la clase pasada que a partir de los 2000, desde los 90, pero sobre todo en los 2000, se puso el constructivismo de moda, ¿no? O sea, si las tendencias educativas fueran géneros musicales, pensaríamos que el constructivismo es como el reggaetón. O sea, existía desde los 80, desde los 70, pero nadie le empezó a hacer caso hasta los 90 y en el 2000, ¡pum!, estalló. Y hoy, a donde quiera que vayamos, vamos a una fiesta infantil, escuchamos reggaetón. Vamos a una reunión familiar, escuchamos reggaetón. Nos subimos al camión, escuchamos reggaetón. Vamos a un antro, escuchamos reggaetón. Bueno, pues así le pasó al constructivismo, guardando todas las proporciones. Existía desde los 70, desde antes, claro está. Nadie lo pelaba. En los 90 como que comenzó a darse a conocer y en el 2000, ¡pum!, todas las escuelas decían o decíamos, somos constructivistas. Para los 2000 todos los maestros decíamos, nosotros somos constructivistas. Y quizá ni siquiera entendíamos qué significaba, qué implicaba, pero bueno, se escuchaba muy bien. Hoy se comienza a hablar de nuevas tendencias, así como hay nuevos géneros musicales, hay nuevas tendencias y nuevos enfoques en la educación. Pero bueno, el constructivismo es uno, o sigue siendo uno de los más importantes. ¿Cómo debemos entender el constructivismo en la educación? Vamos a ver, por favor, le pido a nuestra compañera Ivette Cobos que nos apoyes con la lectura. ¿Qué nos dice Ivette? El constructivismo es el enfoque que aboga por la idea de que el individuo no es un mero producto del ambiente, ni un simple resultado de la disposición interna, sino una construcción propia que se va construyendo día a día con resultado de la interacción de estos factores. Excelente, de estos factores. Gracias, Ivette. Entonces, el constructivismo no dice que solo el medio determina al hombre. Tampoco dice que la voluntad, acá lo coloqué como la disposición interna, que la voluntad, los deseos, los pensamientos determinan al medio. No. El constructivismo dice que uno influye sobre el otro y sobre el uno. Es decir, que es un proceso cíclico, que el entorno me afecta, pero yo también puedo afectar mi entorno. Y a partir de este proceso, de esta construcción, por eso se llama constructivismo, porque esto se va construyendo con el tiempo, esto es un proceso, esto no es de la noche a la mañana. A través de todo este proceso se constituye la identidad, el carácter, la educación, los procesos de enseñanza, de aprendizaje del sujeto. Ojo, el constructivismo está centrado en el sujeto. Eso es muy importante. No está centrado en el medio, está centrado en el sujeto, pero dice que para construir un sujeto hace falta un medio, que el medio afecte al sujeto y que el sujeto afecte al medio. Pero en última instancia, al final de cuentas, el constructivismo centra toda su atención en el sujeto. ¿Ok? Entonces, con este entendido de que el medio nos afecta y nosotros nos afectamos al medio, pero lo importante no es el medio en última instancia, sino el sujeto, vamos a introducirnos. Ok. En el aspecto del conocimiento, mucho ojo con lo que voy a decir, y esto es una cuestión importante. El constructivismo, en términos estrictos, cuando estamos hablando de la cuestión educativa, establece que respecto al conocimiento no podemos obtener una copia fiel de la realidad. Esto no se puede obtener. Si alguien está pensando que conocer la realidad significa copiarla, reproducirla, el constructivismo
estaría en desacuerdo con esto. Para el constructivismo, el conocimiento es una construcción del sujeto mismo. ¿Esto qué significa? Significa que lo que yo les comentaba, en términos educativos, en última instancia, el conocimiento no depende de la realidad. La realidad da como un modelo, pero en última instancia, el conocimiento depende del sujeto. Ese conocimiento va a estar en función del modelo que nos dio la realidad, pero el sujeto va a darle sus propias finalidades, va a darle sus propias características y sobre todo algo de lo cual más adelante vamos a comentar, que es su propia significación. Voy a poner, bueno, coloqué este ejemplo. Del lado izquierdo tengo un árbol, pues natural, podríamos decirlo, un árbol real, un árbol de madera, un árbol tangible, un árbol que nos podemos encontrar en el terreno baldío detrás de nuestra casa o en el parque o sobre la carretera, un árbol natural, real. Y de pronto, fíjense que voy pasando y veo ese árbol, interactúo con él, quizá lo toco, quizá lo observo, ¿no? Entonces, conozco características del árbol. Ah, y genero un conocimiento de él, pero el árbol está puesto ahí por la naturaleza para proveer oxígeno, ¿vale? Para hacer todo el proceso de la fotosíntesis, para proveer sombra, alimento a las especies que habitan o cohabitan con él. Para eso lo puso la naturaleza. Pero yo no lo entiendo o no lo conozco a partir de la fotosíntesis o del alimento que provee a las especies, sino el árbol para mí no significa eso. El árbol para mí significa dinero, porque quizás soy un talamontes, quizá me dedico al negocio de la compraventa de madera. Entonces, yo no voy a ver en el árbol alimento, porque no soy un gorrión. No voy a ver sombra, porque no soy una ardilla. Tampoco voy a ver fotosíntesis, porque no soy ni dióxido de carbono ni oxígeno. Lo que voy a ver es dinero, porque soy un comprador y un vendedor de madera. Es decir, en última instancia, el conocimiento que yo pueda obtener del árbol depende de mí. La aplicación que le dé a ese conocimiento depende de mí. La significación que le dé a ese conocimiento depende de mí. Que necesite de la realidad, claro está. Necesito del medio, eso es claro. Pero al final del día, la construcción es subjetiva. Y esto presenta, de pronto se escucha muy padre. Así como, todo depende de nosotros. Qué padre, qué bonito. Pero al final del día, en términos educativos, esto presenta un problema. ¿Por qué? Porque entonces, nuevamente, no podríamos estar hablando de verdades absolutas. Y el conocimiento dependería del alumno, ni siquiera tampoco del profesor. Y entonces los conocimientos son subjetivos. O sea, no es la misma forma. Ante este estímulo, por ejemplo, ustedes están escuchando, ahora hay 16 participantes, menos 2, que es la universidad y un servidor, quedan 14. En este momento hay 14 participantes observando la misma diapositiva, escuchando la misma explicación, dados de alta en la misma clase, pero al final del día, lo que entendió Kitsia no es lo mismo que lo que entendió Mayra. La forma en la que aplique lo entendido Nancy no va a ser la misma forma en la que lo aplique Jimena, por ejemplo. Cada una va a tener su propio proceso de conocimiento. Todas vieron la misma presentación, todas están en la misma clase, todas vieron la misma imagen, todas escucharon la misma voz, pero cada una lo entiende de manera diferente.
Esto puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo del lugar en el que nos situemos, ¿vale? Porque cada una, como quien dice, entiende lo que quiere entender. Entonces, esta parte es necesaria tomarla en cuenta. Bueno, vamos a continuar. Ya queda claro entonces por qué el conocimiento dentro del constructivismo no es una copia fiel de la realidad, sino más bien es una construcción del sujeto. Y en ese sentido, por eso yo les comentaba que el constructivismo tiene como principal promotor a, desde luego, la propia persona, al sujeto. El constructivismo es un enfoque subjetivista, no es objetivista. No está fijado en el objeto, sino en el sujeto. Ok, vámonos por la siguiente. La base del constructivismo es el diálogo, en este sentido. Como por ejemplo, cuando nosotros, quiero preparar, una pregunta, Sara Pérez, Sara, ¿me escuchas? Sara. Bueno, prendió su micro, pero no te escuchamos, Sara. Bueno, no pasa nada. La pregunta que era la siguiente. Si quiero preparar, por ejemplo, eh, no sé, una gelatina, o un flan, más bien, un flan, ¿no? ¿Qué es la base de ese flan? La leche, ¿no? O sea, no puede haber flan sin leche, no puede haber un flan de agua, que yo sé, ¿no? Porque eso sería una gelatina. Bueno, la base del constructivismo es el diálogo. Así como no puede haber flan sin leche, tampoco puede haber constructivismo sin diálogo. Y les coloqué esta imagen, que parece muy, muy ilustrativa. Son dos monigotes, son dos muñequitos hablando, intercambiando ideas, y si ustedes se dan cuenta, uno está de color amarillo y otro está de color azul. Bueno, el de color amarillo expone una idea, ¿vale? Y el de color azul expone una segunda idea, ¿vale? Bueno, en ese diálogo, el intercambio de ideas, al final de cuentas, va a generar en cada uno de ellos una idea tercera, con la cual se va a ir uno y con la cual se va a ir el otro. Esto es lo importante en el constructivismo. Y por eso es que se puso, por eso es que se puso muy, muy aplicable en términos educativos, ¿vale? Porque el constructivismo establece que el conocimiento, como ya hemos dicho, se construye y se construye a partir del diálogo. O sea, es posible dialogar con la naturaleza, es posible dialogar con la realidad, claro, pero más factible es dialogar con el otro, más factible es dialogar con el compañero de junto. Y a través de ese diálogo, nosotros obtenemos conocimiento. No es el conocimiento con el que nosotros veníamos. Y ahorita vamos a hablar también sobre el conocimiento previo. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí? Antes de continuar. No, profe. No, profesor. Excelente, muy bien. Los tres pilares del constructivismo. Estos son autores que ustedes ya manejan. Tenemos a estos tres autores como pilares o como piezas fundamentales del constructivismo. David Ausubel, Jean Piaget y Lev Vygotsky. Estos tres autores pueden ser considerados los promotores, los pilares, las bases del constructivismo. De hecho, inclusive uno de ellos, Vygotsky, va a dar pie a una reformulación del constructivismo que es el socioconstructivismo o el constructivismo social. ¿Ok? Bueno, pero vamos a ver por qué y qué es lo rescatable de cada uno de ellos. De David Ausubel, lo que se va a tomar en cuenta para promoverlo, para decir el argumento que muchos tienen para decir que Ausubel es un promotor del constructivismo, es la teoría del aprendizaje significativo.
¿Ok? Esto que acá les estoy marcando, que hace rato medio comentamos. Y ahorita vamos a explicarlo. ¿Por qué? ¿Recuerdan por qué es importante el aprendizaje significativo en el constructivismo? ¿A qué hace referencia? Lo explicamos en la diapositiva del árbol. ¿Quién le da el significado en última instancia al conocimiento? El sujeto. El sujeto, el sujeto, excelente. Entonces, Ausubel fue el primero que comenzó a hablar de aprendizaje significativo. Hoy hasta la SEP habla de aprendizaje significativos, ¿no? O sea, que esto que aprendas signifique algo para ti. O sea, que esto que aprendiste lo puedas aplicar cuando vas de compras a la tiendita, o cuando haces el súper, o cuando platicas con tu hijo o con tu hija, o cuando vas en el camión. Que tenga una significación. Ausubel comienza a hablar sobre eso, sobre la teoría del aprendizaje significativo. O sea, no nada más es aprender por aprender, sino que eso aprendido tiene que cobrar una significación. Ah, y entonces ahí se parece mucho a esto de la última palabra la tiene el sujeto. La aplicación, el significado, la finalidad de lo aprendido la da la persona, la da el alumno. Y eso es constructivismo educativo. Y otra parte importante de Ausubel es esta idea esta idea del conocimiento previo. El constructivismo entiende que todos tenemos ideas previas, ¿ok? Y en este sentido sería interesante entrar como al terreno filosófico. En el terreno filosófico hay una cuestión vinculada al concepto de a priori, ¿no? Lo a priori es lo que no necesita de la experiencia, ¿vale? O sea, lo a priori es aquello que yo no necesito ver, tocar o leer, experimentar para poder conocer, ¿no? Entonces, bueno, pero no vamos a entrar a ese concepto y vamos a quedarnos en el de ideas previas. Ausubel afirma que nosotros constantemente tenemos ideas previas. O sea, si yo les dijera, chicas, imagínense, no sé, a ver, imagínense cómo será el invierno de este año. Ustedes inmediatamente generarían una idea, pues seguramente va a ser muy aburrido porque estaremos en casa debido a los rebrotes de COVID, seguramente va a ser muy frío por el cambio climático, seguramente va a ser muy entretenido porque vamos a poder pasar tiempo en familia, seguramente va a ser muy incierto ante el regreso a clases quizá para el mes de enero, no sé, pero para todo eso ustedes tendrían ideas previas en función de de los inviernos pasados. Profe, el invierno pasado, el del 2020, ya comenzaba, bueno, ya estaba la pandemia en su auge. Ah, entonces tengo una idea previa para hacer la comparativa. Bueno, Ausubel va a hablar sobre estos dos conceptos, aprendizaje significativo y conocimiento previo. Ahorita lo vamos a tocar más a fondo, no se me preocupen. Piaget va a hablar sobre esto que es la epistemología genética, que no es otra cosa que son las etapas, o la teoría que Piaget desarrolla para las etapas del conocimiento. Y eso que planteó hace rato su compañera Palalia, la edad. Piaget va a comenzar a hablar de la edad y va a decir, no es lo mismo ver, tal como lo comentaban, no es lo mismo ver un anuncio del nuevo teléfono a los 10 años que ver ese anuncio a los 35 años, o a los 30 años, o a los 40 años, o a los 25 años. No te pega de la misma forma. El niño de 10 años dice, quiero mi teléfono, y no sé de dónde salga. No sé si papá tenga que ir a empeñar la licuadora, o si tenga que doblar turno, o no sé si mamá tenga que pedir un préstamo, o tenga que vender algo, pero yo quiero mi teléfono. Ah, en cambio, cuando tenemos más edad,
decimos, bueno, sí, quiero el teléfono, pero tengo que pagar luz, tengo que pagar renta. Entonces la edad juega un papel importante en la relación con el medio. Y sobre eso va a hablar Piaget. A eso, ustedes saben, se le llama epistemología genética. Genética hace referencia a la génesis, al origen. Y epistemología es, pues, un concepto que hace referencia al conocimiento. Entonces, la epistemología genética de Piaget lo que busca es explicar el origen del conocimiento. Y para encontrar ese origen, Piaget tiene que indagar por las diferentes etapas que atraviesa el ser humano. Y después, Piaget va a hablar sobre este otro concepto que es la disposición interna, que nuevamente vamos a entenderla como la voluntad de cada uno de nosotros. Y por último, Vygotsky. Vygotsky va a hablar sobre la teoría sociocultural del aprendizaje y vean cómo se va construyendo. Ausubel hablaba sobre el aprendizaje significativo y Vygotsky va a hablar sobre el aprendizaje sociocultural. ¿Ok? Y sobre todo Ausubel va a hablar sobre este concepto que ya les platiqué, que es el diálogo. Ausubel va a entrar muy en detalle sobre lo que implica el diálogo, el lenguaje, la importancia que tiene el lenguaje a la hora de aprender. ¿Ok? Bueno, entonces, estos son los tres pilares, Ausubel, Piaget y Vygotsky. Y vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Rapidísimo, en estos 15 minutos que nos quedan. Piaget, vamos a pedirle a nuestra compañera, a ver a quién, a nuestra compañera Vera, Beatriz, apóyanos con la lectura de los dos puntitos que están abajo de Jean Piaget. ¿Qué nos dice Vera? Sí, profe, buen día. Buen día. El nivel de aprendizaje depende de la capacidad del desarrollo, desequilibrio, acomodación, interiorizar, asimilación, modificar. Excelente, Vera, muchas gracias. Lo que dice Piaget es que nosotros no aprendemos lo mismo, ni de la misma forma, ni mucho menos. Ojo con estas tres cosas. No aprendemos lo mismo, no aprendemos de la misma forma, y lo que aprendemos no tiene el mismo significado cuando tenemos 2 años que cuando tenemos 5. O cuando tenemos 5 a cuando tenemos 8. O cuando tenemos 8 a cuando tenemos 11. No significa lo mismo. Voy a poner un ejemplo. El pecho materno a los 3, 6, a los 12 meses de edad, para el neonato, para el pequeño, para el infante, para el bebé, como ustedes quieran llamarlo, significa alimento. No es la misma concepción, podríamos decir, biológica, el mismo proceso a través del estímulo que genera el estómago a la hora de acercarse a el pecho, que ese estímulo, por ejemplo, con todo el proceso de la carga sexual, cuando el niño entra a la pubertad, cuando el niño entra al adolescente, cuando tiene 12 años, por ejemplo. Ahí el seno ya no significa eso. El seno comienza a tener otras significaciones. Entonces, no es la misma, no es el mismo significado, ni siquiera es el mismo canal de conocimiento, porque cuando el niño tiene 6, 8, 10, 12 meses, pues desde luego el conocimiento es el tacto y es el gusto. Cuando el niño tiene 12 años, pues desde luego no puede ir por la vida tocando los senos, ¿no? Entonces, esto por poner un ejemplo vinculado con otra cuestión que es el psicoanálisis, ¿no? Que de cierto modo va a coincidir con las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. Entonces, esto es lo que comenta Piaget. Lo que aprendemos
la forma en la que aprendemos y sobre todo, la significación a lo que aprendemos no es la misma en cada una de las etapas. Y bueno, segundo punto, Piaget dice que para aprender algo, este concepto es un poco complicado. Primero hay que desequilibrarnos. Híjole, ¿y qué significa esto de desequilibrarnos? Lo que pasa es que Piaget desarrolla tres conceptos, el de acomodación, el de asimilación y el de desequilibrio. Es decir, nosotros estamos bien tranquilos con lo que conocemos y de pronto llega un estímulo, llega una nueva vocal, llega un nuevo animal que jamás habíamos visto, llega una nueva sensación, algo. Y entonces ese proceso de primer contacto con ese estímulo se llama acomodación, pero no se llama acomodación en el contacto, sino se llama acomodación en el momento en el que ese estímulo se interioriza, es decir, en el momento en el que lo hago parte de mi propia persona. Y después, una vez que lo he acomodado, lo asimilo, es decir, lo modifico. Ah, ¿para qué me sirvió aprenderme la tabla del 2? 2 por 2 son 4. Ah, bueno, eso yo lo aprendí en la escuela, pero ahora que fui a la tienda y quise comprarme 2 paletas que costaban 2 pesos, modifiqué el contexto y el significado de ese aprendizaje, de ese estímulo. Y entonces le cambié 2 por 2, son 4, a 2 paletas que valen 2 pesos cada una, tengo que pagar 4 pesos. Y bueno, entonces ahí se da el proceso de conocimiento. Pero Piaget dice, cuando se da el proceso de acomodación y de asimilación, inmediatamente después tiene que venir un nuevo proceso de desequilibrio. Ese es un proceso que en términos filosóficos se llama dialéctico, ¿vale? Entre la tesis, la síntesis y entre la tesis, la antítesis y la síntesis. Es decir, entre la acomodación, la asimilación y el desequilibrio. Y nuevamente entra el proceso, acomodación, asimilación y desequilibrio. Y así es como vamos aprendiendo, ¿vale? Y bueno, acá les dejo esta tablita sobre las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. La etapa 1, que es la sensoriomotora, que oscila entre los 0 y los 2 años. Y la competencia clave, ¿no? de la que habla Piaget, es que la conducta es orientada a metas. El niño, el bebé, cuando tiene esta edad, fija su atención, sus acciones, su comportamiento en el cumplimiento de metas y en la permanencia de los objetos. Por eso es que los niños se angustian tanto, diría Piaget, cuando mamá se va. Bueno, y Freud diría otras cosas, ¿no? Pero porque el cambio implica un desequilibrio. Ojo con lo que voy a decir. El cambio implica un desequilibrio a los 2 años, al año y medio. Lo que buscamos es la permanencia. El cambio nos aterra. Bueno, después vienen otras etapas, de los 2 a los 7, de los 7 a los 11, de los 11 años o los 12 en adelante, ¿no? Entonces, vamos a irnos por la siguiente. ¿Cómo aprendemos? Esto es lo que les comentaba. Piaget dice, no, el conocimiento no es que sea una receta, pero para Piaget tendría más o menos estos entendidos. Hay un estímulo del medio y este estímulo se coloca aquí, como primer fundamento, como la acomodación, ¿vale? Ah, pero esta acomodación, pues no nada más es así como que ya me lo dijeron y me lo grabé, me lo memoricé, sino que esto pasa a un apartado en el que yo lo asimilo. Entonces, a través de este salto entre la acomodación y la asimilación se genera un equilibrio. ¿Por qué? Porque esto que aprendí ya no es solamente lo que yo recibí del medio, sino ya tiene una significación, ¿vale? Ya le di un significado, ya le di un contexto, ya lo puedo aplicar. Y entonces
pues estoy muy tranquilo porque he aprendido cosas que puedo aplicar, ¿ok? Pero en un cierto momento, el equilibrio se tiene que convertir en un desequilibrio. ¿Cuándo se convierte en un desequilibrio? Cuando llega otro estímulo del medio. Y entonces el proceso se revive. Como llegó otro nuevo estímulo, nuevamente tengo que hacer el proceso de acomodación, tengo que hacer el proceso de asimilación, tengo que hacer, esto me genera un equilibrio, y a la postre, cuando vuelva a llegar un tercer elemento, vamos a generar un desequilibrio. ¿Ok? Este es más o menos un esquema que nos podría servir para entender el proceso de la construcción del conocimiento en Piaget. Bueno, vámonos por la siguiente. Déjenme borrar esto. Vamos por el siguiente. Ausubel. Ausubel va a hablar sobre otros conceptos muy importantes para el constructivismo educativo. Vamos a ver, Connie Carmona. Connie, no seas malita. Apóyame con la lectura de estos puntos. ¿Qué nos dice Connie? El aprendizaje cobra relevancia cuando el alumno le otorga una significación. No puede existir aprendizaje sin conocimiento previo, memoria de corto plazo. El aprendizaje significativo construye la realidad, nunca se olvida, no memorístico. Ok, muchas gracias. Ahí está. Ausubel va a hablar sobre, habíamos dicho hace rato, los conocimientos previos. Para Ausubel, no podemos conocer sin un antecedente. Siempre tenemos un antecedente. Siempre tenemos un punto de comparativa. Por eso es importante, no sé si, por eso les decía, el constructivismo educativo se puso de moda. Muchos maestros, muchos profesores, hoy hablan o abren sus clases solicitando conocimientos previos. Vamos a tocar un tema que no es lo mismo que una recapitulación, porque, por ejemplo, la clase pasada vimos constructivismo en general. Esta clase que es constructivismo educativo, pues ya hay no es que haya un conocimiento previo, sino más bien lo que se tiene que hacer es una recapitulación. Ah, compañeras, ¿qué recuerdan sobre la clase pasada del constructivismo en general? Ah, pues recordamos esto y esto más. Bueno, vamos a vincularlo ahora con el constructivismo educativo. Pero imagínense que jamás hayamos hablado de constructivismo. Bueno, a través de otros escenarios podemos revivir, podemos vincular conocimientos previos. Para Ausubel, el conocimiento previo es el fundamento del proceso del aprendizaje significativo. La significación que nosotros le damos a lo aprendido está en función de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido. Por eso es importante, el significado es diferente, es distinto. Yo puedo ver un 6, pero quizá Connie Carmona puede ver un 9. ¿Eso en función de qué está? Ah, pues en función del conocimiento previo. Quizá yo era un alumno, pues de un nivel bajo durante mi etapa estudiantil y siempre sacaba puro 6 y me familiaricé con ese número. ¿Cuánto sacaste en la calificación final? 6. Ah, pero quizá Connie es una alumna de un nivel mucho mayor al de un servidor y entonces ella está familiarizada con el 9. Y entonces ella por eso no ve el 6, ella ve el 9. ¿Por qué? Porque tiene una carga previa, una carga de una experiencia previa a la hora de interactuar con el medio. No puede existir aprendizaje sin conocimiento previo. Y ojo, Ausubel le va a dar un papel importante en este sentido a la memoria de corto plazo. Para Ausubel, el memorizar no tiene nada de malo. Lo malo es solamente memorizar. O sea, si yo memorizo para darle una significación a nuestro conocimiento, me sirve. Pero si la significación del conocimiento simplemente está en la repetición que me otorga la memoria, eso no sirve. Voy a poner un ejemplo. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me pasaba mucho en la prepa. Venían los exámenes de química o de biología y nos aprendíamos una cantidad de información bárbara. El examen era el 20 de julio. Entonces, desde el 10, semana y media atrás, comenzábamos a estudiar.
y nos aprendíamos todos los elementos de las tablas periódicas, los tipos de enlaces, y bueno, una cantidad de información bárbara. Aplicábamos el examen el 20, y ustedes me volvían a preguntar algo sobre enlaces covalentes para el 22 de julio, 2 días después de haber aplicado el examen, y no me acordaba de nada. ¿Por qué? Porque la significación que yo le di se quedó en la repetición, y la significación que yo le di se quedó en la aplicación de ese examen. Yo me aprendí todo eso. La finalidad de aprenderme todo eso era aplicar el examen. Corto plazo. Ah, pero ¿qué pasa si después de eso le doy otra significación? Ah, bueno, entonces seguramente, aunque hubiesen pasado varios años, tendría que seguirme acordando de esos contenidos. El aprendizaje significativo para Ausubel construye la realidad, nunca se olvida. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que algo es significativo? Pregunta del millón. Cuando no es memorístico, cuando no se olvida. Si ustedes ahora se acuerdan, por ejemplo, de alguna de las capitales de los estados de la República, Ausubel diría, es porque esa capital, esa ciudad o ese estado o la experiencia a través de la cual ustedes aprendieron eso, significó algo en su vida. Quizá ni siquiera sea por la capital, quizá es por la experiencia que ustedes tuvieron a la hora de aprender eso. ¿Vale? Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? Muy bien. Y por último, ya no nos va a dar tiempo, pero faltaba Vygotsky, ¿no? Se aprende en 2 etapas. Para Vygotsky el aprendizaje tiene que ver con una interacción social y con una interiorización. Ojo con esto, y ya nada más con esta idea cierro. Vygotsky va a estar en contra de Piaget. Profe, pero si se parecen un buen. Ah, pero vean, para Piaget, bueno, vamos a poner primero. Para Vygotsky, el aprendizaje determina el desarrollo. Ojo con esto. Para Vygotsky, lo que aprendo determina mi desarrollo. Eso para Vygotsky. Pero para Piaget era al revés. Mi desarrollo determina lo que aprendo. Cachen esa diferencia. Nuevamente, para Vygotsky, lo que aprendo va a determinar mi desarrollo. Pero para Piaget, mi desarrollo, la edad que tenga, va a determinar lo que aprendo. Bueno, y vamos a dejarla entonces hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, compañeras? ¿No? Bueno, la próxima semana les voy a preguntar a propósito de esto sobre la significación de lo que aprendieron el día de hoy, ¿eh? Vamos a hacer una pregunta sobre esta clase, ¿ok? Bueno, pues vamos a dejarla entonces hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y un gusto escucharlas como siempre. Saludos. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Buen día, profe. Gracias. Buen día a ustedes también.